Bueno, ya a esta hora vamos a conversar con el analista político Claudio Fuentes para ver qué se nos viene este fin de semana, Claudio, porque se presidencializó mucho el debate y lo que tenemos este fin de semana es la elección de los constituyentes, los concejales, los alcaldes y los gobernadores. Así que hablemos de eso para partir y cómo eso, bueno, después va a influir en los presidenciales, pero conversemos. ¿Qué es lo que se espera para este fin de semana y por qué esta elección es tan importante más allá de que se elijan a los constituyentes? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Matilde? A ver, en primer lugar, era muy esperable que se haya presidencializado esta elección, primero porque la elección de alcalde y de gobernador y gobernadora es el termómetro que están esperando los partidos para ver la fuerza política que van a llegar a la presidencial. Recordemos que antes era un año antes y que siempre la elección municipal era como el termómetro, era el punto de partida respecto de la presidencial. Ahora está a meses de diferencia y todos los partidos suspendieron sus decisiones esperando lo que se llama la verdadera encuesta electoral en donde van a tomar esa decisión. Por lo tanto, tiene un rol muy relevante en el destino de la presidencial, de las primarias que se van a hacer, del peso de los partidos. Es distinto un partido que se mide con encuesta a que si se mide con votos, y eso es lo que van a llevar a la mesa de negociaciones el 17 y 18 antes de inscribir la primaria. Por lo tanto, ese es el vínculo directo entre la presidencial y esta elección. Ahora, ¿cuál es la estimación de lo que va a pasar con cada uno de los bloques, Claudio, considerando que en el último tiempo el apoyo del gobierno cayó significativamente y esto puede arrastrar también a sus propios partidos? Eso por una parte. Y desde la oposición, ¿cómo ves, por ejemplo, la consolidación que parece estar teniendo la exconcertación, incluso la democracia cristiana, que había perdido muchísimo y parece que en esta elección, sobre todo en gobernadores, pudiera tener una votación importante? ¿Cómo les va a ir a cada uno de los bloques? A ver, primero no sabemos cómo les va a ir porque las encuestas son realmente no son tan confiables. Hay muy pocas encuestas que miden específicamente las campañas de gobernadores y menos de alcaldes. Hay unas encuestas muy pocas, pero además con el tema de la pandemia, hacer encuestas son telefónicas o de panel y eso te sesga mucho a aquellos que responden y que generalmente tienen más interés en política y que son de estratos socioeconómicos más medios y altos. Por lo tanto, informarse o sacar predicciones a partir de encuestas hoy día es un riesgo muy alto. Segundo, el tema de la participación. Si va a votar menos gente, va a ser esa gente que está más comprometida políticamente. Si va a votar más gente, podría generarse más incertidumbre y por lo tanto los resultados podrían. Ahora, mi estimación y el tercer elemento que es importante para pensar en las proyecciones es lo que tú planteabas respecto de no es solamente qué fuerzas políticas están yendo a competir, pero cómo van a competir. Por ejemplo, como son 4 elecciones, en la constituyente la derecha va en una sola lista. Por lo tanto, es muy probable que no. Como la centroizquierda va muy dividida, muy dispersa, seguramente la derecha, incluso si saca pocos votos, seguramente va a votos necesarios para superar el tercio de votos que históricamente ha tenido, que son entre un 35 y un 40% de los votos en elección de diputados, que va a tener seguramente en constituyente por el efecto de ir en una sola lista. ¿Tiene entonces el tercio asegurado, Claudio? ¿Si le vamos? Yo creo que sí, yo creo que es muy probable que supere un poquito más del tercio. Ahora,
salvo que vaya de nuevo mucha gente a votar y que esa mucha gente vote muy coordinadamente por algunas listas, las más relevantes y que han estado más en el tapete, y que se concentre votos de modo de disputarle en la constituyente a la derecha. Recordemos que ahí se vota o sea, se calcula el voto de la lista más votado, las candidaturas más votadas dentro de la lista. Ahora, el punto está en que, como son 4 elecciones, todos van a resultar ganadores. En gobernadores, como tú decías, la DC tiene buenas candidaturas, pero también la derecha iba coordinada. Claudio, antes de salir de los constituyentes, hay muchos independientes que van dentro de listas, pero que son constituyentes que tienen un pensamiento bien independiente de lo que es el partido que lo acoge, que lo invita, o la lista. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar, cómo va a ser, qué se espera, cómo va a influir este elemento de estos independientes bastante libres dentro de la constituyente? Porque hay muchas personas, nosotros hemos entrevistado muchísimos candidatos, hay candidatos que van, por ejemplo, por la UDI y no tienen nada de UDI. Efectivamente, esa va a ser la gran incógnita que tú planteas y que va a ser muy relevante para la convención. Como hay muchos que van a ser independientes, ahora vamos a ver cuántos quedan de los, llamémoslo de lista, independientes individuales fuera de lista y además independientes dentro de partidos o dentro de listas de partidos. Ese grupo seguramente va a tener menos disciplina y por lo tanto más posibilidad de llegar a acuerdos, porque va a estar sin el sometimiento de la disciplina partidaria para llegar a algunos acuerdos con otros sectores. Por lo tanto, efectivamente, la gran incógnita de esa noche va a ser cuántos independientes fuera de partidos se logran instalar en la convención constitucional. Seguramente si es distinto si son la mitad, así son el 20%. Vamos a tener que ir viendo cuántos van a ser. Pero efectivamente ese es un tema muy relevante para lo que va a ser las deliberaciones de la convención. Bueno, también dentro de los constituyentes que pudieran estar mejor afectados son los que son, entre comillas, famosos, que aparecen en los medios de comunicación, que no necesariamente están vinculados a la política, pero que tienen una presencia mediática muy fuerte. Desde esa perspectiva, ¿cómo también ese elemento va a influir en esta constituyente? Una pregunta súper relevante, Matilde. ¿Por qué? En general, la experiencia de las constituyentes es que estos son cuerpos deliberativos y ahí los liderazgos que emerjan van a ser muy relevantes. Esos liderazgos, por ejemplo, en el caso de Colombia del 91, el presidente de ese entonces de la constituyente colombiana fue muy clave en viabilizar ciertos acuerdos. En Islandia, por ejemplo, también hubo momentos de total paralización y liderazgo que se ejerció fue vital para viabilizar algún tipo de acuerdo. Por lo tanto, van a influir, uno, quiénes ejercen los liderazgos, quién va a ser el presidente o presidenta, la mesa directiva, etcétera, quiénes van a movilizar las ideas. Recuerda que acá no son proyectos de ley, acá son ideas, marcos de cómo yo quiero la Constitución, y para eso requiere ciertos liderazgos individuales que van a mover la convención en una u otra dirección. Hablábamos de los gobernadores también, Claudio. Tú decías que en ese segmento, por ejemplo, a la exconcertación le podía ir muy bien, incluso la Democracia Cristiana tiene bastantes fichas y apuestas por ganar muchísimas gobernaciones, partiendo tal vez por la de Santiago, aunque pudiera ir a segunda vuelta. ¿Cómo se explica ese posicionamiento de una elección a otra, donde pensábamos que, por ejemplo, la Democracia Cristiana iba ya en retirada? Porque hubo una buena negociación para ellos de las candidaturas. O sea, ese es un elemento muy central de entender quiénes son los líderes dentro de las regiones, que tengan una trayectoria en la región, y por lo
muy central. El PPD, por ejemplo, no tiene grandes candidaturas a nivel de gobernaciones. El otro elemento es si te pones de acuerdo con el resto de la coalición, cuán disperso hay la votación. En el caso de Chile Vamos se pusieron de acuerdo, salvo algunas regiones, donde, por ejemplo la metropolitana, donde van divididos, y por lo tanto ahí va a ser clave si hubo un acuerdo o no. Y recuerda que en el caso de gobernaciones, por algo inédito, el que gana va a ganar con un 40+1, no con un 50+1, por lo tanto es realmente álgida la votación, porque ahí sí una coalición podría llegar al 40+1. Esta vez también vamos a tener novedades en los alcaldes, porque hay muchos que no se pueden reelegir por la ley que salió el año pasado, y también hay muchos famosos que están compitiendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ve para Viña del Mar? Sí, mira, lamentablemente no tenemos mucha información de terreno porque dada la pandemia las encuestas, de nuevo volvemos al tema, son poco atractivas. Ahora, respecto de lo que tú planteas, estamos en un momento después del 2000. Veníamos hace bastante tiempo, pero particularmente el 2019 con la crisis del estallido, en que la política ha sido muy criticada, los apoyos a individuos o personas que están fuera de la caja de los partidos atractiva, y por lo tanto eventualmente podría darse escenarios en donde actores y actrices políticas que no son militantes de partidos pueden adquirir un protagonismo bastante inusitado en el caso de Chile. Bueno, una cosa bien importante antes de pasar a la presidencialización de esta elección, ver cómo va a influir también en esas candidaturas, hay que decir que cada persona le van a pasar 4 papeletas y tiene que marcar una preferencia por papeleta, porque hay muchas personas que dicen, en mi distrito se eligen 3 consejeros, tengo que votar por 3. No, hay que votar solamente por uno, y me llama la atención lo desinformada que está la gente, Claudio, desde esa perspectiva. Totalmente, o sea, uno de los grandes temas, y de hecho esta semana, hoy día, no sé si te ha pasado, pero empezó en las redes sociales, etcétera, las grandes preguntas como las que tú efectivamente estabas clarificando. ¿Cuántas tengo que marcar? Gente que está en región y dice, ¿puedo ir a otra región a votar? ¿Necesito permiso? ¿Necesito ir a la comisaría virtual? O sea, mucha pregunta operativa, pero también preguntas asociadas a las elecciones propiamente tal. Son elecciones muy complejas, con muchas candidaturas, con poco tiempo, y además con esta postergación que como que congeló y generó como que el momentum se perdió un poquito, y eso hizo bajar la atención ciudadana en esta elección, y además obviamente la crisis de la pandemia también descentra un poco la mente de la política y lo lleva a las preocupaciones cotidianas. Bueno, y también este aplazamiento rebarajó un poco el naipe en muchos sentidos, porque claro, si no se hubiera producido este aplazamiento, probablemente no hubiéramos tenido este tercer retiro antes de la elección, no hubiera surgido un posicionamiento de Yasna Proboste antes, Evelyn Matei habría tenido más tiempo para tomar la decisión. Bueno, hay muchas cosas, y por eso te quiero preguntar qué va a pasar con los presidenciales que estaban, que ahora entraron, qué es lo que cuál es el problema que tiene cada uno de los partidos que tiene que tomar decisiones en ese sentido. Vámonos con Chile Vamos, porque ahí va a ser bien importante la elección municipal para la definición de 2 de sus candidatos, los candidatos UDI. ¿Qué es lo que debiera pasar en esta elección para beneficiar a uno o a otro, Evelyn Matei o Joaquín Lavín? ¿Qué te parece a ti que debiera suceder? ¿Es buena la elección de un solo candidato en un partido, o se puede abrir a 2? O sea, primero en la noche vamos a estar mirando la elección de Las Condes y la elección de Providencia. ¿Por qué? Porque el caudal
caudal electoral que lleve Evelyn Matei y el sucedáneo o el legado de Joaquín Lavín en Las Condes va a ser muy decisivo respecto de sus propias pretensiones dentro de su partido. Ahora, yo creo que, así honestamente, creo que sería un suicidio político si la UDI va con 2 candidaturas, porque eso ayuda mucho a las otras candidaturas a proyectarse. Mientras más dividido internamente estás, más favoreces a las candidaturas de RN o de Bópoli en este caso. Y en este caso, tanto, en este tiempo, ¿no es un suicidio político, Claudio, sacar a una mujer por el Consejo General? ¿Se mancharía la candidatura, por ejemplo, de Joaquín Lavín? ¿Tendría un costo irremediable para la UDI? Sí, o sea, eventualmente yo creo que podría tener un costo. Segundo, va a depender también de cómo le vaya a Evelyn Matei en Providencia. Ponte en el escenario que pierda frente a Verónica Pardo. Si pasa eso, ella queda en una posición mucho más debilitada dentro del partido, a mi juicio, que Joaquín Lavín, que también tiene bastante apoyo popular, por lo menos en las encuestas que hemos visto. O sea, más apoyo popular, no es bastante, pero más apoyo popular que otras candidaturas. Por lo tanto, yo creo que ahí viene el 17 de mayo el momento, llamémoslo, del realismo político de los partidos, que empiezan a decir ya con números cuánto pesa cada partido, y dentro de eso cuánto pesa cada facción dentro del partido. Uh-huh. Vámonos al tema de los gobernadores, porque en la gobernación de Santiago, Pablo Maltés puede ser el termómetro para Pamela Giles. En esa votación vamos a ver si efectivamente los seguidores de Pamela Giles votan en estas elecciones, aunque solo sea de la región metropolitana. Totalmente, como se decía en la encuesta del CEP y en otras encuestas, el votante, aquellos que están favoreciendo a Pamela Giles en general son jóvenes de estratos socioeconómicos bajos, y ese perfil no vota mucho en las elecciones, y por lo tanto la gran pregunta es: ¿mundo va a salir a votar con mucha fuerza? Y eso va a ser efectivamente evaluar a Pamela Giles, además en la región metropolitana, que es tan relevante para la elección presidencial. Y la última pregunta, que tiene que ver con lo que va a pasar con el candidato de la ex Nueva Mayoría. ¿Qué va a pasar con Jimena Rincón, por ejemplo, o con cualquiera de los candidatos que está hoy corriendo? Jimena Rincón, Heraldo Muñoz, la misma Paula Narváez, ninguno de ellos supera los 5 puntos, ni siquiera los 3 puntos. Yasna Proboste aparece con 4 en la última CADEM y se erige como tal vez la líder del sector. ¿Qué dicen esos números, Claudio? ¿Y cuál es la decisión que debieran tomar los partidos cuando ya un partido como es la Democracia Cristiana hizo una primaria y eligió a su candidata? Sí, o sea, lo que está diciendo es que ninguno de las candidaturas de esa coalición, de la Unidad Constituyente, llama la atención. Segundo, ninguno ha marcado un punto fuerte respecto. Perdimos a Claudio Fuentes, vamos a retomar la conexión, porque estamos hablando de cómo los resultados del próximo sábado y domingo van a influir luego en las próximas elecciones que vienen, que son la elección para las primarias presidenciales. Cada uno de los bloques tiene que elegir y en esa elección muchos están teniendo dificultades. Estamos hablando de lo que está ocurriendo, Claudio, con el bloque de la ex Concertación, Nueva Mayoría, Frente Amplio. Sí, bueno, parece que se pegó, disculpa. Uh-huh. Resulta que ahí ninguna de las candidaturas ha sido capaz de marcar alguna diferencia importante respecto del legado de la Concertación y respecto de sus propias audiencias, que son gente que suele votar, que es mayor de 40, que tiene un compromiso con la, llamémoslo, socialdemocracia. Ninguno está marcando eso, y por lo tanto ellos están corriendo contra el tiempo, tienen que rápidamente posicionarse, y ese es el esfuerzo que tienen que hacer de aquí a la primaria. Ahora,
eso plantea, también vamos a tener que ver los resultados del domingo, porque en la lectura de los partidos es, bueno, con estos resultados, ¿quién me apoya más en mis pretensiones presidenciales? Y eso eventualmente podría llevar a las mesas directivas a tomar decisiones que son duras, por ejemplo, de llamar a Yanna Proboste o de algunas bajadas de candidaturas, de modo de dejar un grupo más pequeño de candidaturas y que compita en la primaria. Bueno, vamos a estar atentos, Claudio, a ver qué es lo que va a pasar a partir del próximo sábado y domingo. Por lo pronto, comenzar a hacer este trabajo educativo con la gente, no solamente de los datos prácticos, sino que cómo tiene que tomar cada uno de los votos y cuáles son las opciones que puede elegir ahí, que es solamente un voto por papeleta. Así que está todo abierto, está todo por decir, se van a definir muchísimas cosas y claramente es una elección que nos va a marcar como país, así que esperamos también una alta participación. ¿Qué porcentaje de participación sería una participación buena, sabiendo que en el último plebiscito fue un 50% y eso ya lo vimos como una tremenda votación? O sea, yo creo que, claro, algo bueno sería lo mismo del plebiscito, el 51%. Algo no tan bueno es bajar esa barrera psicológica del 50% y llegar a un 45 o 43%. Eso no sería tan bueno desde el punto de vista de la sensación térmica, aunque la elección sería súper legítima. Hemos tenido elecciones así, sobre todo en las municipales, hemos llegado al 35% en las municipales, pero la sensación, llamémosla psicológica, del 50%, yo creo que es muy relevante para este proceso. Sin duda, así que bueno, el llamado siempre es a votar, a participar, para que uno pueda después tener derecho a opinar ya legítimamente. Muchas gracias como siempre, Claudio, y por supuesto vamos a seguir en contacto durante los próximos días ante lo que se viene el próximo fin de semana. Que estés muy bien, buena semana. Chao, gracias a ustedes.